Qué gusto reencontrarnos en su programa El Sabor del Saber. Y fíjense que nos acompaña una mujer lúcida, valiente, inteligente. Me refiero a Isabel Ortiz de Ortega, que se ha distinguido en el mundo de la abogacía de manera muy especial y con quien platicaremos del estado de las leyes en México y subrayaremos cómo están los derechos de nosotras, de las mujeres. Así es que los invito a ver su semblanza y regresaremos a platicar con ella de este interesante mundo y además tan importante y necesario. Isabel Ortiz de Ortega es una destacada abogada que hizo sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde aún siendo estudiante trabajó en el entonces Instituto de Derecho Comparado. Posteriormente cursó diversos diplomados y obtuvo una maestría en Derecho Civil y Familiar. Asimismo, con el tiempo encabezó la exitosa firma Ortega Abogados Asociados S.C., donde incrementó los asuntos corporativos e incursionó en otras especialidades, sobre todo en materia de asesoría legal a diversas embajadas. Con nosotros, una distinguida profesionista en el campo jurídico. Isabel, qué gusto de que estés aquí con nosotros. Alejandro Ordorica, Marta Chapa, de veras te damos así una cálida, pero muy cálida bienvenida. Qué gusto, bienvenida. ¿Verdad? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Y sé que nos tienes que platicar mucho de este mundo tan interesante, tan necesario, Isabel, en donde el abogado, pues, es el consejero, además, bueno, de muchas maneras, necesarísimo para un juicio. Y a mí me gustaría empezar por saber qué te llevó a ti ejercer esta no fácil carrera, y al propio tiempo que nos dijeras cómo está este mundo de la mujer y sus oportunidades dentro de tantas vicisitudes que estamos padeciendo actualmente, no solamente en México, en el mundo. Nos encantaría escucharte. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Alejandro. Me da mucho gusto compartir con ustedes estos momentos. Y contestando a tu pregunta. Preguntas, son dos, ¿verdad? Dos en una. A la primera. A la primera. Yo decidí estudiar abogacía por una cuestión meramente circunstancial. Estando cursando la preparatoria en una escuela de monjas, resulta que una compañera mía me invitó a lo que era el Palacio Negro de Lecumberri. Y ahí lo primero que vi a la entrada fue un letrero que decía: en este antro de vicio, donde impera la tristeza, se castiga más la pobreza que el delito. Mira. Me impactó mucho. ¿Cómo no? Y con ese pensamiento me fui. Y empecé a pensar en que yo quería dedicar mi esfuerzo y mi vida a revertirlo y que imperara en el mundo, que yo pudiera mejorar la ley y no la riqueza. Que además, sabes que muchos, y empezando contigo, ejercen esta carrera de manera altruista. Qué hermoso pensamiento, y de veras que te felicitamos, ¿no te parece, Alejandro? Y claro, porque las historias que fluían en el Palacio Negro eran horrendas, lo sabemos, y todavía en algunas cárceles de nuestros días es vigente el pensamiento, pero también Marta comentaba esta idea más amplia sobre la mujer, Isabel. Claro, no nos referimos solamente a la mujer que cae también, desgraciadamente, a veces en esas redes donde, lejos de liberarse o reconstituirse socialmente, entra en una mayor degradación por el tipo de sistema que se tiene a veces en el ámbito carcelario. Mira, yo considero que las mujeres entramos en un mundo en el cual oímos y vemos todo el tiempo
que se está luchando por la equidad de género, por la igualdad de la mujer, en fin. Sin embargo, entramos a ese mundo, pero con el total desconocimiento de lo que ello significa. Y muchas veces pensamos que tenemos derechos, pero nos olvidamos de que también hay obligaciones, ¿sí? Y yo creo que el principal problema de las mujeres que enfrentamos en el mundo actual es que no tenemos la instrucción necesaria para poder conocer esos derechos y tampoco en muchas ocasiones la voluntad suficiente y el coraje para ejercerlos en caso de que haya necesidad. Que en muchos casos hay necesidad, desgraciadamente. Oye, qué bueno que nos estás hablando de eso. Fíjate que vamos a ir a una pausa necesarísima, también como la abogacía, pero regresamos aquí en El Sabor del Saber, que estamos platicando con una mujer de verdad lúcida, que tiene unos grandes conocimientos en esta materia. Regresamos en un segundo. Estamos con una destacada abogada. Sí, nos referimos a Isabel Ortiz de Ortega y estábamos hablando de justamente cómo se van perfilando las leyes en términos de la mujer y cómo a veces pues estas injusticias se redoblan cuando se trata de ellas y no de un caso de cualquier hombre. Pero al mismo tiempo yo quisiera preguntarle a Isabel, porque a mí me resulta muy gozoso ver más abogadas en todos lados, en el servicio público, en los tribunales, en bufetes, en despachos, pero al mismo tiempo no dejo de pensar en esos obstáculos que sigue teniendo la mujer en general y las abogadas sin excepción, pues en una cultura todavía machista y un tanto desdeñosa de las capacidades de las mujeres. ¿Cuál es ahí tu percepción? Alejandro, ¿me dejas nomás en lo que tú estás comentando, agregar algo? Porque me parece importante. Fíjate que, sabedora de que íbamos a platicar con una mujer tan distinguida, pues me puse a estudiar un poco y fíjate que me encontré que la mujer del César, Calpurina, que dije, no se me puede olvidar el nombre, y para otros era Calfurina. Ella era una abogada pero de veras una abogada bárbara, y que fíjate que en un momento dado perdió el juicio y estaba tan enojada que eso es lo que nos ha perdido a veces, el carácter, las emociones, lo sentimental. ¿Y sabes qué hizo? Tenía ahí un espíritu travieso, se levantó las faldas y en ese momento todos los jueces dictaminaron que la mujer no iba a ejercer la abogacía. ¿Cuánto daño nos hizo esta esposa del César, verdad? Pero yo quería... Bueno, ahora es un asunto de razones y de argumentos y de leyes, por fortuna. Sí. Adelante, Isabel. Mira, Alejandro, me parece muy interesante tu pregunta. Quiero decirte que cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho, debíamos haber 15 mujeres en cada salón por 100 varones. Actualmente creo que es más de un 50%. No era cuota. Era las que queríamos estudiar. No, y ahora en general, déjame decirte el dato muy brevemente para que tú nos sigas ilustrando, pero por primera vez la UNAM, hasta hace poco, ya tiene más mujeres que hombres inscritas en todas las carreras. Así es. Ahora, ejercer la abogacía en el ámbito actual se ha vuelto más común en las mujeres. Si ustedes van a los tribunales, van a percatarse de que en un momento dado hay juezas
magistradas, sí, en gran medida, sobre todo en la materia familiar, que en un momento dado pues es la más sensible y la que más puede afectar los intereses tanto del ser humano, lo mismo sea el hombre que la mujer. Claro. Entonces, las mujeres ahora tenemos un campo más abierto, podemos acceder a puestos que antes no lo pensábamos. Incluso hay una frase que me gustó un día y que repito, mi abuela nunca pensó siquiera que en un momento dado pudiera ejercer una profesión. Mi mamá lo pensó y yo estoy ejerciendo después de haber pasado pues una serie de vicisitudes para que se reconociera pues que las mujeres también teníamos capacidad suficiente y que podíamos en un momento dado frenar nuestras emociones en beneficio de la persona que acude a consultarnos. ¿Y cómo andan las leyes respecto a las mujeres? ¿Tú sientes que son más favorables que desfavorables? Las leyes son mucho más favorables para las mujeres. Hoy en día. Se ha avanzado enormemente, sí. Ahora las mujeres tienen derechos que nunca se pensó, como es la compensación tratándose de matrimonios celebrados bajo el régimen de separación de bienes. Y ahí nos detenemos porque creo que hay una pausa, hay Marta. Una pausa. Y regresamos con el tema. La plática tan interesante que de verdad quisiéramos que estas pequeñas pausas que tan necesarias, pero ¿saben qué? Regresamos muy pronto a platicar con Isabel Ortiz de Ortega. Pues ya vieron, amigas, amigos, que nuestra competente invitada, Isabel Ortiz de Ortega, nos dice que hemos avanzado, que ya tenemos más derechos, pero bueno, a mí me gustaría que acabara de sintetizarnos este punto y además preguntarte, ¿qué nos falta? Yo creo que eso es muy importante, Isabel. ¿Qué nos falta para tener una equidad en verdad plena? Que las mujeres, porque muchas veces se queda ahí en letra muerta y tenemos esa necesidad. Y yo creo que también nuestro carácter, que de repente no tenemos esa confianza, pero yo quiero escucharte. Con mucho gusto, Marta. Mira, como te decía anteriormente, las leyes se han reformado extraordinariamente en beneficio de la mujer. Sin embargo, tenemos dos problemas fundamentales.